Hola, en este video vamos a comenzar hablando acerca de DAX. ¿Qué es DAX? Bien, DAX o expresiones de análisis de datos, en definitiva es un lenguaje de expresiones de fórmulas que se usa en los servicios de análisis services, en Power BI, en Power Pivot, en Excel también. Estas fórmulas DAX lo que nos van a permitir es crear medidas, columnas calculadas, tablas calculadas y también nos van a brindar seguridad a nivel de fila. Hablando un poquitito de lo que tiene que ver con la historia de DAX, DAX se crea a partir del lenguaje de Excel y especialmente para aquellos usuarios habituales de Excel. Incluye múltiples funciones de Excel y algunas que son adicionales. También resulta importante mencionar que DAX no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si nos centramos un poquitito en lo que son las diferencias entre DAX y Excel, en DAX no existe el concepto de celda tal como sí efectivamente existe en Excel. En DAX trabajamos sobre tablas y al analizar una columna, bien la trata sobre su totalidad. DAX también nos permite crear expresiones que van más allá de los límites de Excel. Algunas pueden ser sencillas y otras realmente pueden ser muy complejas. Con DAX podemos contar con funciones de inteligencia de tiempo para realizar agregados o comparativas en el tiempo. Podemos decir entonces que DAX es el mejor lenguaje de expresiones para responder a las cuestiones analíticas a partir de los elementos seleccionados en un informe. Acá también les proporciono la documentación oficial de Microsoft para el uso de DAX, bien, tanto de medidas, fórmulas, columnas calculadas, muy recomendable para leer. Y acá también podemos ver un ejemplo del código DAX, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de esta masterclass, pero acá podemos ver el uso de diferentes funciones, SumX, también vamos a poder ver el uso de filter, ¿no? Para filtrar nuestros datos, estructuras condicionales, conceptos que los vamos a ir desarrollando a lo largo de esta sesión. Si comentamos un poquitito lo que tiene que ver con las funciones lógicas, las más importantes son las que vemos por pantalla, ¿no? Cuando hablamos de funciones lógicas, en definitiva estamos hablando de estructuras condicionales, como el if, y su traducción es el si, el if error, si hay un error, el and para y el or para el o. Bien, estas son estructuras que nos van a permitir realizar realmente medidas DAX o columnas o incluso tablas mucho más complejas. También tenemos aquellas funciones que son de texto, como len, bien, que me va a permitir devolver de alguna manera el número de caracteres, concatenate. También tenemos left, mid y right, upper, bien, o lower, o upper también lo pueden conocer de esa manera, que me permite a mí en definitiva convertir en mayúscula y minúscula, por ejemplo, una columna, una palabra en particular. Tengo también la posibilidad de utilizar el substitute, bien, para sustituir, por ejemplo, un texto, y el search para encontrar o devolver la posición de un carácter. Si comentamos funciones de fecha, tenemos el day, month, year, ¿sí? Hour, minute, second, today, now, son funciones muy útiles. Weekday, bien, para también saber el weekname, que es el número de día de la semana. Y particularmente, por ejemplo, esta es muy interesante, el date diff, que nos va a permitir devolver el intervalo entre dos fechas, dependiendo el intervalo, bien, seleccionado. Nosotros le vamos a brindar una fecha inicio, una fecha fin, y me va a calcular la diferencia entre estas fechas establecidas. Existen, por supuesto, funciones básicas como el sum, bien, para la suma, el average, para calcular el promedio, el máximo, el mínimo, y también la función divide, que me va a permitir realizar divisiones sobre nuestros datos. La función count, que es esencialmente para contar, tenemos la más básica de todas, que es count, que me va a permitir contar, por ejemplo, el número de celdas que tiene un número. Count A cuenta el número de celdas que no están vacías. Y luego tenemos algunas como el distinct count, que cuenta el número de celdas que tienen un valor único. Y también el count rows, que cuenta el número de filas en una tabla o una expresión. Hablemos un poquitito de lo que es la función calculate, algo muy importante en DAX, una de las funciones más relevantes que comentar. Esta función calculate me permite generar un cálculo basado en un filtro estático. Esto es lo que en definitiva me da la posibilidad,
¿sí?, de generar un valor resultante que ignore la interacción con cualquier otro filtro que pudiese llegar a existir. Es ideal para representar KPIs segmentados, por ejemplo, ventas por cada país o ventas por cada marca. Acá podemos ver una sintaxis básica de lo que es el Calculate y así también un ejemplo. En este caso definimos ventas-Jacinto, aplicamos la función Calculate, sumamos lo que es la venta de la tabla ventas, el campo venta. Luego también lo voy a aplicar un filtro donde, ¿sí?, funciona muy similar al where, por ejemplo en SQL, donde el vendedor de la tabla ventas sea Jacinto. Entonces, esta medida me va a devolver el total de las ventas completadas por el vendedor Jacinto. Existen otras funciones como el Previous o Next que me permiten generar un cálculo filtrado con inteligencia de tiempo. Bien, acá podemos ver también por pantalla la sintaxis básica de este tipo de función con algún ejemplo en particular para que podamos verlo, su aplicación. Esta medida me va a devolver el total de ventas completadas el día anterior, ¿sí? Por ejemplo, pues estoy aplicando la función Previous Day. También existen lo que se conoce como funciones de iteración, que se llaman de esta manera porque realizan un cálculo por cada fila en una tabla, y podemos mencionar SumX, CountX, AverageX, RankX, MaxX y MinX, ¿sí? Algunas de estas las vamos a estar viendo en nuestra masterclass. Comentar también el concepto de variable. Bien, una variable es un componente de una medida calculada que me permite almacenar un valor para ser utilizado en otra línea de código de la medida, ¿sí? Es realmente muy útil y hoy en día se están utilizando muchísimos lo que es el uso de variables en DAX, por ejemplo, para evitar crear medidas que quizás inicialmente pueden llegar a resultar ser innecesarias. Muchas gracias.